Que el Señor les bendiga a todos. Aquí estamos desde el Centro Cristiano de Cape Coral en la clase número 2 del Tabernáculo de Moisés. Algunos de ustedes que están viendo a través de Karina Guidi Missions me pidieron las notas, han estado pidiendo los comentarios. Amén. Si alguien lo quiere, me puede escribir por correo electrónico karinaguidi71@gmail.com. Amén. Y entonces de esa manera lo pueden tener porque yo creo que acá el grupo de los hermanos lo tiene. Vamos entonces vamos al arca del testimonio. Vamos a ver entonces, estamos viendo cada uno de los mobiliarios, los muebles. El tabernáculo tenía muebles, y entonces el Señor comienza a darle a Moisés las especificaciones de cada uno de los muebles que estarían, ¿no?, dentro de toda esta estructura. Entonces estábamos leyendo en Éxodo capítulo 25, ¿no? Entonces íbamos por el versículo 10. Esto también lo encontramos en Éxodo 37, del 1 al 9, porque vean que en el mismo libro de Éxodo tenemos escritura doble acerca de cada uno de estos muebles. Entonces, habla acerca del arca del pacto en un capítulo y luego en el 37 vuelve a hablar otra vez acerca del arca del pacto, ¿no? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo hace las cosas de la manera que Él quiere, o sea, que empieza, ¿verdad? Empieza desde adentro hacia afuera. Y luego, cuando lo vemos ya a partir del 37, es desde afuera hacia adentro. Ven, algo tremendo, una enseñanza impresionante que nos da el Señor, la manera en la cual el Señor nos va a enseñar, nos va mostrando, mete para adentro y nos saca luego para ver, pero para recordar siempre que el motivo de todas las cosas ha sido el sacrificio. O sea, el lugar santísimo, que obviamente representa la presencia de Dios. La presencia de Dios supuestamente, no simbólicamente, la verdad, residía allí en el lugar santísimo, ¿verdad? Entre el propiciatorio y los querubines. Pero en realidad Dios es omnipresente, o sea que no es que estaba ahí nada más, pero en forma simbólica, porque el Señor, ¿verdad?, Él quería un lugar donde residir, por eso se llamó tabernáculo y se le conoce como el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Cualquier cosa que había que resolver, cualquier asunto que había que tratar, el Señor le decía, bueno, me encuentran ahí. Oh, gloria a Dios, me encuentran en el tabernáculo de reunión. Surgía alguna situación, Moisés clamaba al Señor y entonces le decía, y no, porque yo aquí necesito ayuda, es mucho trabajo, y el Señor le dice, bueno, llama a los ancianos, ¿verdad?, los líderes de cada una de las tribus, y se encuentran, entonces reúnanse en el tabernáculo. Era el lugar de reunión. Amén. No, entonces ahora no necesitamos en sí un lugar de reunión. Nosotros los creyentes necesitamos un lugar de reunión, pero el lugar de reunión puede ser cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ahora la presencia del Señor ya no reside en una estructura física, en una construcción, sino que reside en corazones, en vidas, en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, en realidad, hermano, nosotros vamos transportando la presencia del Señor, en cierta forma, ¿verdad? Porque el Señor dice, ay, en el culto sentí la presencia del Señor, estaba el Señor. Bueno, estaba el Señor porque está en ti. Es una expresión, ¿verdad? A veces siempre yo le decía a mi mamá, le digo, ay, la verdad que cómo se sintió la presencia del Señor, la sentiste tú. Porque tal vez el que estaba al lado no sintió nada, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque está en mí. Eso es lo maravilloso. Ay, voy a la iglesia para sentir la presencia del Señor. En realidad no necesariamente, porque eso es algo que ya está en nosotros donde sea que vamos. Amén. Y el Señor lo prometió así, estaré con vosotros, ¿verdad?, todos los días hasta el fin del mundo, no en un lugar físico, sino en nosotros. Dice, no estaré con vosotros, sino en vosotros, el Señor le dijo a los discípulos. Amén. Bien. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces aquí en Éxodo 25, a partir del versículo 10, también está en Éxodo 37, del 1 al 9, el arca del testimonio, que es lo que estamos nosotros ahora estudiando.
Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas por los anillos, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Esto un poco lo habíamos visto ya la semana pasada, ¿no? Desde los versículos 10 al 16 vemos las direcciones y la descripción del arca del pacto. Madera de acacia, recuerden, representa la perfección de Cristo, o sea, la humanidad perfecta de Cristo, madera. Y específicamente la madera de acacia, que es una madera indestructible. O sea, los insectos, por ejemplo, tienen un rechazo a esa madera. Vean que no es así fácil para que pueda ser corroída, ¿no? Destruida, ¿no? Indestructible, vamos a decirla, el Señor Jesucristo. Luego también dice oro. El oro puro por dentro y por fuera. En realidad no se vería la madera porque, no se vería la madera porque el Señor Jesucristo es hombre. Y es hombre hoy en día y siempre lo será. 100% hombre. Pero entonces tenemos el oro que nos muestra la deidad de Cristo. Jesús es Dios, 100% Dios. Amén. Pero entonces, si nosotros viéramos en persona a Cristo ahora en este momento, nosotros lo veríamos a Él, veríamos sus marcas, van a estar siempre por allí, ¿verdad? Las marcas en sus manos, en sus pies, siempre estarán allí. ¿Saben eso, no? No es tremendo. El Señor Jesús, Él resucitó de los muertos, sin embargo las marcas quedaron visibles. Amén. Lo que cual siempre nos recordará el precio que Él pagó. Siento la presencia del Señor fuerte de decir eso. Amén. Entonces, pero la humanidad del Señor Jesucristo lo veremos en gloria, en esplendor, en una radiantez, una luminosidad tan esplendorosa, ¿verdad? Que pareciera que uno quedaría ciego en ese momento o muerto al instante. Sin embargo, no deja de ser hombre y nunca dejará de ser hombre. Bien, entonces después tenían estos anillos, el arca. El arca tenía 4 anillos donde iban estas varas para poder ser transportada. Las varas quedaban ahí siempre. ¿Por qué? Y porque esta era un mueble movible. Entonces, como era movible y en cualquier momento tenían que salir, tenía que quedar siempre con esas varas. Cuando fue colocado en el templo, ya finalmente quedó fijo y entonces se da la instrucción de quitar las varas. Bien. Y allí entonces quedaría el arca del testimonio, es decir, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, aquella de Números 17, y un pote del maná. Amén. Todo esto. El codo. Cuando dice esta medida de codo, se cree que eran unas 18 pulgadas. Entonces, las medidas que tenemos ahí de codos, ¿no? El codo, 18 pulgadas, que serían entonces... Ya hablamos del oro, del testimonio, de las varas, de la madera de acacia. Amén. Ya estaría eso. El comentarista McIntosh, acerca del arca del pacto o el arca del testimonio, él dice lo siguiente. Esta ocupa el lugar primordial de las comunicaciones divinas con Moisés, cerrada por el velo, en el lugar santísimo, forma la base del trono de Dios, por así decirlo. Esta arca es el lugar diseñado para preservar intacto lo que sea que se ponga adentro. Vea qué cosa más maravillosa. Lo que nos guía a pensar que representa a Dios preservando su pacto inquebrantable en medio de su pueblo errante. Amén, gloria a Dios. Entonces, al estar nosotros en este pacto, que es por la sangre de Cristo, entonces estamos protegidos. ¿Amén? Total, completamente. Esa sangre era derramada arriba del propiciatorio. El propiciatorio era una tapa, eso es lo que era. Entonces, esta caja
que se vería de oro por fuera y por dentro, pero que era de madera de acacia. Y entonces después estaban los querubines, ¿verdad? Que estaban allí también, ¿verdad? Pero el propiciatorio, que viene siendo la tapa, ¿verdad? Y luego los querubines, todo era una misma pieza tallada. Es decir, los querubines, por supuesto, los querubines tienen alas. ¿Ah? Tienen 2 alas los querubines. Los querubines representan la santidad de Dios y el gobierno de Dios. Y entonces, recuerden que cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, entonces enseguida 2 querubines, ¿verdad? Con espadas de fuego. ¿Ah? Representan esa santidad, ¿verdad? Representan el gobierno de Dios, autoridad. Y entonces los querubines están así, mirando hacia abajo, con las alas de uno y del otro, ¿verdad? Las 4 alas tocando. Tal vez han visto fotos, etcétera, o dibujos, y hay muchos videos también. Amén. Bien, entonces, esto sería hasta ahí. Vean que les cuento aquí las notas que les puse acerca del arca, porque el arca anduvo deambulando bastante hasta que en un momento desapareció. Para el libro de Jeremías, ya después de ahí ya no se supo nada más del arca. Nada, no se conoció qué pasó, desapareció, dónde fue a parar. No se supo más nada del arca, del pacto, ¿verdad? Vieron que se ha oído que se encontraron restos del arca de Noé, que se ha encontrado no sé qué del rey Herodes y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero del arca del pacto no. Y entonces, el arca del pacto es muy, muy importante porque se encuentra presente en acontecimientos muy importantes de la Biblia, en el cruce del Jordán, por ejemplo, en el libro de Josué. Después también la caída de Jericó, también estaba el arca presente. Pero llegó un momento que yo siento que los israelitas veían el arca como un amuleto, es decir, vamos a la guerra, pero vamos a llevar el arca y entonces, por las dudas, no, vamos a estar bien. Entonces, creo que puede ser un motivo por el cual el Señor permitió que desapareciera el arca del pacto, porque si no, se hubiera convertido, y creo que llegó a convertirse, en un objeto de adoración. Porque rápido ya el pueblo convertía cualquier cosa en un objeto de adoración, porque tenían una influencia muy fuerte de los otros pueblos paganos y esto también sucedía bastante. Entonces, el arca después de Gilgal, el arca fue trasladada a Betel, pero fue llevada a Silo en el tiempo de los jueces, donde quedó hasta ser capturada por los filisteos en el campo de batalla, eso que lo vemos en Primera de Samuel, y que entonces pasa como por 5 diferentes ciudades, pueblos, y hasta que finalmente deciden entregarla de nuevo y la entregan, bueno, de una manera muy irrespetuosa, quieren devolver el arca otra vez al pueblo del Señor. Y entonces después que estuvo en Kiriat Jearim, quedó por allí como unos 20 años el arca, posiblemente mucho más. Segunda de Samuel lo vemos en el capítulo 5. Y entonces David instaló el arca en una carpa en Jerusalén, segunda de Samuel 6, y no la removió durante la rebelión de Absalón, ¿no?, su hijo, y fue colocada en el templo con gran ceremonia en el reinado de Salomón. Primera de Reyes 8, y quedó en el santuario hasta la reforma del rey Josías, en Segunda de Crónicas 35, cuando Jeremías anticipaba una época, es decir, profetizaba una época sin su presencia. Sin la presencia del arca del pacto, quería decir sin la presencia de Dios, ¿verdad? Lo cual era tremendo. Recuerden que cuando es tomada el arca del tabernáculo en el tiempo de Primera de Samuel, y entonces allí el sumo sacerdote Elí, ¿verdad?, vienen los filisteos, se roban el arca, y entonces la nuera, porque los hijos de Elí, del sacerdote, sumo sacerdote, mueren. Entonces la nuera de él, que estaba embarazada en ese momento, está por dar a luz. Y entonces cuando ella se entera, dice, bueno, el padre de mi hijo está muerto, mi cuñado está muerto. Y entonces después el suegro también, ¿verdad?, ya iba a morir también, que murió.
Y cuando ella se entera que fue tomada el arca del pacto y nace el bebé, en ese momento ahí, todo junto, entonces ella dice, le voy a poner nombre, se va a llamar Icabod. La gloria de Dios se fue. Tremendo. Entonces, no vean que la importancia que le daban, aún la muerte del marido, de familiares, sin embargo, vieron una tragedia tan terrible, el hecho que el arca del pacto. Y entonces, ¿por qué se fue vamos a decir, la presencia de Dios? Porque no la cuidaban. Si de todas maneras no la cuidaban. O sea, lo que hicieron los filisteos fue terrible, fue erróneo y estuvo muy mal. Y pagaron las consecuencias. Pero también el mismo pueblo no estaba apreciando, ¿verdad?, la presencia del Señor y mucho menos cuidando el arca como debía ser cuidado. Bien, ya saben que los hijos de Elí ministraban de cualquier forma. El Señor ya le había advertido a Elí acerca del comportamiento de sus hijos como sacerdotes y Elí no había hecho nada. Tiene que hablarle no al gran sumo sacerdote, sino a un niño. El Señor se le presenta a un niño, a Samuel. Y entonces el Señor le dice, bueno, después que lo llama 3 veces, 4, le dice, esto es lo que va a pasar. Al otro día a la mañana, entonces Elí le dice a Samuel, ¿qué pasó anoche? El Señor se presentó, ¿qué te dijo? No, me tienes que decir todo exactamente qué es lo que el Señor te dijo. Claro, es que eran palabras demasiado fuertes. Y el niño dijo todo, tendría entre 12 y 15 años, Samuel. Y él dice, esto es lo que va a pasar. Los filisteos van a venir, van a capturar, van a morir, vas a morir tú. Dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, dijo él. Que sea lo que Dios quiera y ya. No hubo así señal de arrepentimiento, nada de eso. Y bueno, que Dios haga como Él quiere. Y así fue. Dice que trastabilló, cayó para atrás, se rompió el cuello y murió. Y ya habían muerto sus hijos. Bien. Entonces, esas fueron las andanzas y el maltrato, hermanos, que recibió el arca del pacto o arca del testimonio. Representativo de la misma presencia de Dios, donde se derramaba la sangre. ¿Ves? Entonces vemos que el pueblo de Dios, en aquel tiempo, vamos a decir el pueblo de Dios, no trató muy bien esta pieza sagrada. Y no es tan diferente con la iglesia moderna. ¿No le parece? Abusaron, la usaron de amuleto, después la dejaron abandonada ahí a la intemperie, sin protección. Después la llevaron, pero mal, con un carro y después quedó en la casa de Obed-Edom, que la trató bien por 3 meses. El Señor lo prosperó, pero después dice, no, ahora vamos a hacerlo bien. Tremendo. Hasta que después el Señor removió. Entonces esto nos deja pensar mucho más, ¿verdad? Que solamente decir, bueno, un mueble que estaba ahí puesto y eso es todo. Porque si no le perdemos la esencia a todo lo que esto significa. Amén. Por eso hay que estudiar un poco más allá. Muy bien. Entonces, era de oro. Tenía una corona y también el altar de oro también tenía una corona, o el altar de incienso, justamente antes de la entrada al lugar santísimo. Y también la mesa de los panes de la proposición también tenían una corona, vamos a decir, que era como era como algo alrededor, ¿no? Una protección, como una ¿qué? Sí, como un marco, como un marco, pero como una corona se veía, ¿no? Y entonces allí esto también representaba mucho a Jesús como rey, la corona, ¿no? En la mesa de los panes de la proposición, esta corona alrededor también protegía de que los panes no se deslizaran y cayeran, porque la palabra del Señor dice que nosotros estamos en la mano del Señor, ninguno caerá de mi mano, ¿ves? Amén. Entonces también tiene que ver con eso. Y en el altar de oro también, porque ahí se echaban los carbones encendidos, ¿verdad? Con el incienso encima, que daba toda esa fragancia, ¿no? Toda esa nube, amén, y toda esa fragancia rica allí, deliciosa.
en el lugar santo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, ahí tienen muchas notas más que ustedes las van a tener que leer allí en la casa. Veamos. Dice así en Primera de Reyes 8, 6 al 8. ¿Cómo van ahí los hermanos viendo? Gracias. Dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Eso es Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 6 al 8, cuando ya el arca quedó en un lugar fijo. Entonces se quitaron las varas. Amén. Gloria a Dios. Ahora la presencia de Dios, primero en la persona de Cristo, y ahora la presencia del Señor, la persona del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que queda fija. Es decir, tenemos nosotros el sello del Espíritu. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Los que cargaban el arca no podían tocar el arca. O sea, el arca no la podían tocar. Tocaban las varas. Cuando había que transportarla, me imagino que sería el gran sumo sacerdote, tomaría la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y entonces envolvería, no solamente no tocar, sino no quedaba eso a la intemperie. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, hermanos, en realidad no está así a la intemperie, a la vista, al acceso de todos. Porque hay mucho curioso. Sin embargo, no pueden tener la presencia del Señor. Están muchos simpatizantes, pero no pueden tener la presencia de Dios. Primero hay que entrar. Para llegar al lugar santísimo hay que entrar. No pueden llegar, no podían saltar la cerca. Por eso el Señor dice, no, el que se mete por otro lado es hurtador, es salteador, es ladrón. Había una sola forma de entrada. Era la puerta de entrada. Y era bastante ancha, realmente. Después se fue haciendo estrecha, porque estrecha es la puerta, ¿verdad? Pero el Señor la abrió. ¿Ve? Entonces, ahí no había, pero podían saltar, no había una ventana por donde entrar, no había nada. Tenían que entrar por el frente y tenían que llegar con un cordero, con una ofrenda, con sangre. Y entonces ahí cuando apenas entraban, ¿no? Entraba a la puerta del tabernáculo, que también tenía una cortina, la entrada principal, al atrio externo. Y llegaban y ahí es como si hubiera un cartel luminoso que decía, hasta aquí, no más, no pueden seguir. Y ahí te topabas con el altar del holocausto. Ahí te topabas con el altar del holocausto y de ahí no se podía hacer más nada. Porque había que llevar el cordero, el animal, ¿verdad? Había que, comúnmente la manera que era es que se cree que era el mismo sacerdote que entregaba un cuchillo afilado al oferente y entonces degollaba el animal. El sacerdote tomaba la cabeza, degollaba el animal, pero antes de eso el oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal representativamente, transfiriendo sus pecados y confesándolos, y transfiriéndolos a ese animal inocente, tipo de Cristo. Por eso Él llevó mis pecados. Amén. Él no pecó, el animal era inocente. Entonces eso le mostraba a este hombre, ¿no?, penitente, diciendo, tu pecado hizo eso. Tu pecado, ¿no?, digamos, ofendió a Dios, por lo tanto ahora una víctima inocente tiene que morir en tu lugar, sustituto. Por eso Jesús es nuestro sustituto, Él toma nuestro lugar. Entonces, porque tenía que ser sangre, pero no puede ser la sangre tuya, tiene que ser la sangre de otra. A ver, ahora, en realidad se esperaba la sangre de uno igual que yo, ser humano, porque es el ser humano el que pecó. Por lo tanto, tiene que ser redimido por un ser humano.
Entonces, esperando hasta que llegue el tiempo del cumplimiento, Gálatas 4:4, mientras tanto, como medida provisional, la sangre de los toros y machos cabríos, de ciertos animales, no cualquier animal, animales puros, animales impuros. Pero si no tenían, entonces eran 2 palomillas, ¿no? Claro, sí, los 2 palominos eran para aquellos pobres. Para aquellos pobres. En el tiempo del Señor Jesús también era de esa misma manera, los que eran muy pobres, entonces 2 palominos, pero de todas maneras siempre tenían que llevar una ofrenda. Sea rico, sea pobre, tuviera, no tuviera, tenían que llevar una ofrenda. Y habían algunos que ni siquiera tenían para 2 palominos. Entonces había una ofrenda de harina con aceite, ¿verdad? Para los muy, muy pobres. Pero siempre había algo. Inclusive cuando en el tiempo de David había que pagar el medio ciclo, half a shekel, el medio ciclo, que el de plata, que representa la redención, ¿amén? Todos lo tenían que dar. Pobre, rico, quien fuera, todos tenían que dar eso. Como fue con el censo, porque eso representaba la redención, no que la redención se paga, sino que representa lo que pagaría Cristo, ¿verdad? Por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ahí puse un título, el valor del estudio del tabernáculo. El estudio del tabernáculo es para nosotros entender a Cristo, para no desviarnos, no es para ir al legalismo, porque es de la ley, hermana, entonces nosotros no estamos bajo la ley y no tenemos que estudiar eso. No porque nosotros no estamos, digamos, adorando, ni volviendo, ni judaizando, ni trayendo el movimiento hebraico, ni nada de todo eso, en absoluto, sino querer entender a Cristo. El comentarista Needham dijo, las porciones típicas de las escrituras son supremamente importantes y como estudio vastamente interesante. Tipos y sombras. Las sombras implican sustancia, es decir, una sombra, o sea, mi sombra, quiere decir que hay una sustancia, que hay algo real. Es la sombra de algo. Entonces, el tabernáculo de Moisés, mesa de los panes de la proposición, la lámpara, altar de oro, el altar de holocausto, el lavatorio, arca del pacto, todo eso son sombras y son tipos que representan una sustancia. La sustancia es Cristo. Todo eso representaba lo que iba a venir. Se necesitaron 5 ofrendas en Levítico, 5, para poder representar una, o por lo menos intentar mostrar una sola ofrenda. La ofrenda de Cristo mismo. Gloria a Dios. Amén. Qué fantástico, qué hermoso. Entonces, fue el diseño de Jehová expresar su gran pensamiento. O sea, Dios tenía que de alguna manera revelarle al hombre su plan y propósito, ¿verdad? Entonces, Dios, en toda su soberanía, sabiduría, ¿verdad?, eterna, infinita, el Señor, de alguna manera, Él tiene que, ¿verdad?, darle al hombre en una manera que el hombre pueda entender, en una forma que el hombre pueda captar a Dios, entender qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo hizo en figuras, en formas, el ángel de Jehová, todo esto, hasta que entonces después viene lo real, viene Cristo. Ay, pero muéstranos al Padre. Bueno, aquí entonces todavía no, ¿verdad? Todavía no se han dado cuenta, todavía no ven. Yo soy una representación, ¿verdad?, perfecta del Padre, porque Jesucristo, ¿verdad?, como Hijo de Dios es Dios, entonces encarnado, y entonces los discípulos no llegaban a entender esto, ¿no?, completamente, pero finalmente sí lo entendieron. Entonces, fue el diseño de Jehová expresar su gran pensamiento de redención a su pueblo Israel en una manera típica o simbólica. Por leyes, ceremonias, instituciones, personas e incidentes, Él buscó mantener vivos en los corazones de los israelitas la esperanza del Redentor venidero. Porque claro, hacer todo esto, todo los llevaba
un día volverá, les da la palabra, la ley, los profetas. Entonces un día va a llegar ese momento, Él vendrá, ¿verdad? Y entonces va a redimir, va a salvar este pueblo, todo esto. Cristo es, por consiguiente, la clave del Evangelio de Moisés. Esto es entonces nuestra ventaja, que nosotros podemos minuciosamente comparar los tipos y los antitipos y aprender las lecciones de gracia que traen salvación. El comentarista Pink, muy bueno él, dijo: el tabernáculo era el lugar del sacrificio, el más vivo espectáculo era el derramamiento y el rociado de sangre, apuntando hacia los sufrimientos y la muerte de Cristo. El tabernáculo presenta la manera en la que el pecador podía acercarse a Dios, esto es, por medio de la sangre de una víctima inocente. Por esto el apóstol Pablo dijo: pues me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Es decir, todo lo demás, filosofía, intelectualismo, ¿verdad? Vanas sutilezas, pensamientos, mandamientos, cosas de hombre. No, me propuse a no saber. Y se lo dijo a los corintios, que eran amantes de la filosofía, ¿verdad? Se gloriaban todavía en sus Sócrates, Platón y Aristóteles. A estos pensadores, debatir, todo eso era el entretenimiento del tiempo. Juntarse en un lugar y empezar a disertar, filosofar. Y viene Pablo y dice: no, Jesucristo y este crucificado. Por eso para ellos era como, ¿ves? Para el judío tropezadero, para el griego locura. No, pero de todas maneras le voy a predicar a Jesucristo y este crucificado, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a otro mobiliario, que es no otro mobiliario, sino otra parte de la misma arca, que es el propiciatorio, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto, la caja, y el propiciatorio, que incluye, por supuesto, la tapa y los querubines. A partir del versículo 17, Éxodo 25. Y harás un propiciatorio de oro fino. Todo esto el Señor se lo dio a Moisés en el monte, tuvo mucho tiempo en el monte, 40 días, y el Señor le dio todas estas instrucciones. Propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, o sea, iba a tener la misma medida de la caja, ¿verdad? Porque es la tapa. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Si estas piezas se tuvieran que hacer hoy, serían de un valor extraordinario. Además, se necesitaba un arte tan exquisito, tan minucioso para labrar. No estamos hablando con máquinas que operan hoy, que pone un molde por internet y te sale el dibujo. No, estamos hablando a mano. Y todo era una sola pieza. Y dice: labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Dice propiciatorio, yo les dije el otro día, propiciar, que tiene que ver con una misericordia. Tiene que ver con Dios extendiendo misericordia. Sobre el propiciatorio, sobre la tapa era derramada la sangre, y aún sobre los querubines era rociada la sangre. Entonces la sangre quedaba encima del propiciatorio, encima de esa tapa. En inglés se le llama mercy seat, un asiento de gracia. Y gloria a Dios que es un asiento de gracia, de misericordia y no de juicio. Los creyentes lo hacen de juicio, pero no es de juicio, es de misericordia, justamente porque hay sangre. Entonces los querubines estaban mirando hacia abajo, básicamente el contenido del arca, la ley quebrantada por el hombre. Pero cuando veían la sangre, ya no estaban viendo la ley quebrantada, estaban viendo la sangre. Aleluya, el precio que fue pagado por la ley que quebrantó el hombre. Mientras tanto, todos los israelitas allá afuera, ayunando en el gran día de expiación, el único día de ayuno. Advierto, único. Y ahí estaban esperando que
¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Y entonces ahí ya cuando oían la campanita del sacerdote que salía del lugar santísimo y volvía a ponerse su efod, todo su vestuario, lo cual lo vamos a ver al final de todo este estudio. Entonces ahí escuchamos, ¡ay, está vivo, está vivo, está vivo! Todo salió bien. ¿Por qué? Porque si algo era hecho erróneamente, el sacerdote quedaba ahí adentro muerto y nadie podía entrar a buscarlo. Con la cuerda ¿no? Con el que se ceñía. Tenían que agarrar la cuerda y sacarlo. Porque si entraba otro ahí que decía, ay, pero ¿qué le pasó al sacerdote? Vamos a entrar a agarrar. Quedaba muerto también ahí. La presencia de Dios. Cuando Isaías tiene esta visión y entonces él ve al ángel y él dice, ay no, soy hombre muerto, mejor me voy. No, quédate. Y entonces ahí viene el ángel con el carbón encendido, ¿verdad? Y toca sus labios. Porque todos los que han tenido estas visiones, todos inmediatamente pensaban lo mismo. Soy hombre muerto. ¿Sí o no? Bueno, pero si no es por la sangre. Amén. Los hijos de Israel, también allí la sangre, en los dinteles de la puerta, la entrada de la casa, toda la familia adentro, todos los que estuvieran dentro salvos, todos los que estuvieran fuera corrían peligro, así como en el arca de Noé. Las familias adentro juntas, todos participando de este animal, un cordero rostizado, la ira de Dios cayendo sobre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Tenían que comer del animal todo, no podía quedar nada. Nada. Si era muy grande el animal, lo dividían, lo compartían con 2 familias. ¿Por qué? Porque tenían que participar completamente de Cristo. No puedes dejar una parte de Cristo que no participo. ¿Participas todo de Él o no tienes nada de Él? Y entonces después ahí, ¿qué sucede? Viene el ángel y todos los primogénitos. No le pasó absolutamente nada. Dense cuenta que de las 10 plagas de Egipto, el pueblo de Israel no fue afectado en nada, en nada. Ni un mosquito, ni una mosca, ni un sapo, nada, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el motivo? Que eran muy consagrados, que eran muy lindos, muy buenos. La sangre, nada más. Gloria a Dios, que fueron sus obras. Todo el trabajo que habían hecho allá en Egipto, que habían sido esclavos tanto tiempo. No, que a Dios le dio lástima. No, fue la sangre del Cordero. Entonces, como ellos obedecieron y dijeron, no, sí, yo creo que sí, que si pongo esta sangre aquí, entonces el ángel va a pasar y pasaré de vosotros. Passover, ¿no? En inglés Passover me gusta porque es the Passover. Le llaman Pascua, pero Passover. Pasaré, veré la sangre y pasaré, Passover, pasaré de vosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces lo mismo es, el Señor ve la sangre y esa ira, ese juicio, esa condenación, sigue de largo, va para el próximo. Si el otro está cubierto de sangre, sigue. Pero donde no está la sangre, ahí entonces, por supuesto que el juicio sí cae. ¿Y cómo entonces? Cuando decía, ay, ¿cómo me tengo que cubrir con la sangre? No, bueno, con la sangre. Yo lo hablé el otro día en la radio. Los que preguntaban, ¿qué tengo que hacer con la sangre? ¿Me tengo que cubrir con la sangre? ¿Quién fue que preguntó? ¿Alguien de acá fue? No sé quién fue. Y entonces digo, ¿qué hago? Y bueno, sí, cuando sal de la casa me cubro con la sangre de Cristo. Y ya protegido, no tengo accidente, me va todo bien. ¿Es así? Es algo mucho más que eso, hermano. Muchísimo más. Es una protección, hermanos, que no es una frase que uno dice, no es un conjuro, sino que estamos hablando de darle el valor a los méritos de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y no el hecho que yo estoy diciendo, me cubro con la sangre de Cristo. ¡Cúbrete! ¿Ve? Entonces son varias cosas que es ¿por qué? Por eso estamos haciendo este estudio y los estudios que hacemos
para justamente tener un mayor entendimiento del sacrificio de Cristo. Y para aquellos que dicen, no, porque eso es muy básico, mucho cuidado con eso. Para aquellos que dicen, yo estoy para cosas más profundas, mucho cuidado con eso, porque mucha gente ha dicho eso. No, es muy básico, que la cruz, sí, yo ya sé, la cruz ya pasó. Y entonces dicen, yo estoy para cosas profundas. ¿Qué profundas para dónde? O sea, ¿a dónde vas? No, el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, vamos para el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a ir tú para el Espíritu Santo? ¿Y con qué te va a presentar? El Espíritu Santo va a decir, ¿qué tienes tú? ¿Dónde está la sangre? El Espíritu Santo no va a dar nada, ni hacer nada, ni obrar nada, ni contribuir en nada, ¿verdad? Ni darme ninguna victoria, ninguna bendición, ni nada, sin la sangre de Cristo. Tiene que estar aplicada. Amén. Bien. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo más bien, harás también 2 querubines de oro, dijimos. 19. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo, una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las aras, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. A Moisés le está diciendo, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces este era un lugar de reunión, ¿verdad? Para Moisés. El resto del pueblo que estaba, todo el mundo afuera. ¿Ah? Había una tribu que tenía este privilegio. La bendición la podían recibir todos, pero este privilegio. La tribu de Leví, que tenía el privilegio de servir, tabernáculo, todo el sistema de adoración. La tribu de Leví, que representa, esa tribu representa a los creyentes, ¿verdad? ¿Verdad? Por la sangre de Cristo, los creyentes, los cristianos, ¿verdad? Están todos los demás, todo el mundo recibe bendición gracias a los que creen en Cristo Jesús. Porque te bendeciré y serás de bendición. Ahora si el otro cree o no cree, bueno, pero serás de bendición porque tú creíste. Por eso dice que nosotros somos, antes era esa tribu sola, pero dice real sacerdocio, pueblo santo, gloria a Dios, amén. El real sacerdocio son aquellos lavados por la sangre del Cordero. Bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos también algo de terminología, la palabra propiciación allí, que significa aquello que expía. Expiar, propiciar, ¿verdad? Satisfacer. La sangre solamente es lo que satisface a Dios. No, porque son mis obras, porque son mis sacramentos, mis ejercicios religiosos. Solamente la sangre satisface a Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo. Dios no tolera el pecado, nada, no que un poquito de pecado, no importa, pero nada, perfección. Dios demanda total y completa perfección. Y eso solamente se encuentra en su Hijo. Entonces, si yo no miro a Cristo y yo digo, yo algunas cosas las voy a poder lograr, ¿verdad? No voy a pecar mucho, no como antes, porque antes cuando estaba en el mundo pecaba mucho, ahora poquito. Y no está la doctrina no existe la doctrina de pecar todos los días un poquito. Sin embargo, sí pecamos. Quizás todos los días. Bueno, pero entonces, si nosotros no tenemos la expiación, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Y bueno, voy a orar más, voy a incrementar un día más de ayuno, me voy a levantar más temprano para poder, de esa manera lo vamos a resolver. Sin embargo, la iglesia está llena de todo eso.
Bueno, vea, Pablo explica esto en el Nuevo Testamento en los siguientes términos diciendo, Romanos 3, 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y eso es algo que pareciera que muchos no llegan a verlo tan así. Bueno, todos pecaron, pero no, yo menos. Todos pecaron, todos ellos. Y se siente eso, se percibe eso bastante dentro de los mismos creyentes. No dice, porque todos pecamos, todos pecaron, ¿verdad? Pero esas son las palabras del Señor. El Señor, el Espíritu de Dios, está diciéndole al autor, escribe esto. Bueno, porque todos pecaron. En cambio lo leo yo y digo, porque todos pecaron. No. Ahí entonces yo tengo que leer porque todos pecamos. Amén. Y hemos sido destituidos, ¿no?, de la gloria de Dios. La gloria es el resplandor de Dios. Es, digamos, dice la palabra que un día toda la tierra será llena de su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a tener total, completo control, dominio, que lo tiene, pero sabemos que en este momento, ¿verdad?, todavía no hemos llegado a esa dispensación. El asunto es que la gloria de Dios no la podemos alcanzar. Él vive ¿dónde? Él está rodeado de su gloria, en su trono. Querubines, serafines, ángeles, todo, ¿verdad? De día, de noche, y santo, el arco iris, los destellos. Entonces, no podemos alcanzar. No podemos nosotros ir donde Él está. Por eso Él tuvo que venir donde estamos nosotros. Porque no podemos nosotros alcanzar. Allí estaban, ahí en el capítulo 11 de Génesis, ¡ay, vamos a levantar la torre para poder llegar! Y entonces dice, vamos a bajar, vamos a confundir. ¿Qué están haciendo? Y ahí confundió las lenguas. Porque no es la manera. No iba a ser esa la forma, no iban a llegar, tampoco iban a llegar al Dios verdadero. Estaban en realidad tratando de llegar a ¿qué? La adoración a los planetas, a los cuerpos planetarios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir que no pueden alcanzar, quedaron fuera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, el favor inmerecido, la bondad de Dios otorgada a quienes no la merecen, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no hay más nada más claro ya que eso, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan ahí las obras mías para la justificación? Si la justificación, la gracia de Dios es gratuita, entonces ya no puede ser haciendo algo. Es o creyendo algo o haciendo algo. Y haciendo algo no se obtiene. Porque se puede obtener siempre y cuando sería obedecer la ley de Dios perfectamente. Como ninguno la ha podido obedecer, entonces eso solamente nos deja allí a los pies de la cruz como el único recurso y la única forma. Dice, a quien Dios puso como propiciación, es decir, Dios puso a Cristo como propiciación, o sea, como satisfacción, como reconciliación. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mediador, o sea, alguien que reconcilia, alguien que hay dos partes enemistadas y entonces Él es el mediador, ¿verdad? Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres, mediador, lo mismo. Y también Él es nuestro sacerdote, porque el sacerdote, en este tiempo el sacerdote representaba a Dios y entonces representaba al pueblo. Tenía que, ¿verdad?, ser un fiel representante de Dios, ¿verdad?, dentro de que era un hombre, ¿no?, con falencias, pero él estaba para representar al pueblo ante Dios. Él era responsable por el pueblo ante Dios. Él tenía que decirle al pueblo, bueno, esto es lo que tienen que hacer de esta forma, así dijo Dios. Dice luego el 25, que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿qué dice? En su sangre. Ay, ¿por qué dicen que tenemos que tener la fe en la sangre de Cristo, la fe puesta en Cristo y su obra en la cruz? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia.
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, está hablando del antiguo pacto. El antiguo pacto, entonces el Señor dice que como que tuvo que pestañear ahí como, y pasar por alto. ¿Por qué? Porque los pecados no podían ser quitados. Y todavía la morada del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades y esto, no estaba disponible de esa forma. Entonces bueno, hagan lo mejor que puedan, va. Y cuando pequen, lleven el sacrificio. Dice, con la mira es decir, con el propósito de manifestar en este tiempo, que es en el tiempo, ¿verdad?, del nuevo pacto, su justicia, Cristo, a fin de que Él, Jesús, sea el justo, ¿verdad?, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese pasaje es extraordinario, realmente. Amén. Bien. Entonces, el propiciatorio es un lugar de misericordia y no un lugar de juicio. Por eso es que hay muchos que predican desde un propiciatorio que no es propiciatorio, desde un lugar de juicio. Y desde el lugar de juicio, desde un lugar de condenación es que predican. Y toda la predicación en realidad es condenación. Entonces, si va a ser de condenación, no es de gracia. Ahora, la condenación ya está. Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y bueno, pero ya están condenados porque no han creído en el Hijo, porque rechazan la luz. Entonces, ¿para qué yo digo muchas veces predicadores condenan a lo que ya está condenado? Si hay que predicar para que la gente sea salva, no predicar para que sea más condenado, y ya está condenado. ¿Verdad? No, porque te van al infierno. Y si se van a ir al infierno igual. Entonces hay que predicar para no ir al infierno. No explicarles de que van a ir al infierno. Bueno, sí, pueden decir, bueno, el motivo de esto, el infierno, el cielo, el pecado, esto, aquello, muy bien. Pero al final he oído mucha predicación que a la persona la deja ahí como que, y bueno, ¿y qué hago? Y nada. No hay nada. No hay, condenado. Y entonces, ¿por qué? Porque es juicio, como dice Santiago, juicio sin misericordia. Amén. Y la palabra del Señor de Jesús dije que el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús lo dijo el mío, no vine, dijo, a condenar al mundo. Ahora, el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Y porque no han creído en aquel al cual el Padre envió. Sencillo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces nosotros tenemos que también de la misma manera, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando se empezó a predicar mucho todo esto así en la iglesia al principio, cuando se empezó con la iglesia, ¿no?, con el ministerio, eso fue una lucha muy fuerte porque muchos hermanos estaban cansados. ¡Ay, otra vez va a predicar la cruz! No. ¡Ay, de nuevo, no! ¡Ay, no, ese pan liviano, por favor, no me lo dé! ¡Qué fastidio! Y fue duro. Pasó, en algunos hermanos pasó 1 año, 2 años, 3 años, algunos directamente se fueron, no aguantaron. Y entonces, por eso yo puse estas notas aquí. Puse aquí varias notas, pero después puse esto. Y puse así, les diré algo más. Si usted se siente agotado y cansado con tanta repetición en cuanto a la cruz de Cristo, su sangre, ¿no?, Calvario, esto justamente prueba que usted no entiende apropiadamente la cruz como debiera. Y le aconsejo que diligentemente comience a buscar al Señor para que Él le revele a usted esta verdad fundamental y el Señor le contestará. Amén. Dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
¿Quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados primero, o sea, la vida de resurrección. Y por supuesto, eventualmente, la resurrección, ¿verdad? O sea, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la cruz es el lugar del encuentro. El tabernáculo de reunión, lugar del encuentro. El encuentro del hombre pecador con el Salvador. Cuando el hombre se coloca en su posición como pecador, Cristo asume su posición como Salvador. Y ese es el único lugar de encuentro. Para el creyente desviado, nos desviamos. ¿Dónde vamos al lugar de encuentro? Hay que volver ahí. ¿Qué dejé? Y dejé el primer amor. ¿Y dónde lo vamos a ir a encontrar? Allí, a los pies de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, concerniente a esto, el comentarista Mackintosh, que me encanta el comentarista Mackintosh, dijo, y con esto es que el alma del pecador creyente encuentra paz. Él ve que la justicia de Dios y su justificación descansan sobre precisamente la misma base, es decir, la obra completada de Cristo. Cuando el hombre, esto es lo que dije recién, pero en las palabras de él, esto lo traduje yo, cuando el hombre, bajo la acción poderosa de la verdad de Dios, toma su lugar como un pecador, Dios puede, en el ejercicio de su gracia, tomar su lugar como un Salvador y entonces toda cuestión es resuelta, porque la cruz ha contestado todos los reclamos de la justicia divina. Los torrentes copiosos de misericordia pueden fluir sin estorbo alguno. Cuando un Dios justo y un pecador arruinado se encuentran en una plataforma rociada por sangre, todo es resuelto para siempre, resuelto en tal manera que puede glorificar a Dios y salvar al pecador eternamente. Gloria sea el nombre del Señor. Después dijo así: cuando el hombre es realmente llevado hacia el punto más bajo de su condición moral ante Dios, dispuesto a tomar el lugar que la verdad de Dios le ha asignado a él, entonces él aprende que Dios se le ha revelado como el justificador justo de alguien como él. Solo Cristo pudo pagar este precio porque solamente Él es perfecto. Bueno, ahí estoy leyendo otras notas mías. En fin, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Están los estudios, como dicen en Argentina, Brenda va a saber, matándose de risa. ¿Tienen esa expresión? Bueno, Brenda sabe. Matándose de risa están ahí los estudios en el canal en YouTube, ¿ok? El estudio de Colosenses, fantástico, fantástico. Está Efesios, también. Está Gálatas, está Romanos, está Génesis. Mire, más fácil es ir a YouTube, poner mi nombre, Karina Guidi, y poner Colosenses, Efesios, y así. Y bueno, con Colosenses vamos a aprender muchísimo justamente qué es, cuando decimos no, Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y la gente dice, ¿qué es lo que hizo en la cruz? La mayoría va a decir, bueno, murió por mí, gloria a Dios, pero entonces vamos a entender qué significó esto para nosotros. Lo vamos a dejar ahí y la próxima vamos a estudiar la mesa del pan de la proposición. Amén. Gloria a Dios. Y entonces esto también es precioso, es hermoso. Y esto nos lleva a ver paso a paso, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Así que vamos a ver el propósito de la mesa, etcétera, etcétera. Y después les voy a traer también para que vayan haciendo unas tareitas. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Gracias. Y gracias también a los hermanos que se han añadido también en KGM. Dios les bendiga.